bendiga más. En esta linda mañana vamos a darle varios aplausos al Señor. Una mañana preciosa que Dios nos permite estar en su casa. Como decía mi querida hermana, en algún momento podríamos estar en cualquier lugar, pero hemos escogido llegar a la casa de Dios, ¿verdad, Jocelyn? Y cuando estamos en la casa de Dios, en comunión con el Señor derrama allí bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Aunque yo siempre digo también que no llegamos a la casa de Dios únicamente para recibir. Llegamos también a la casa de Dios para dar, ¿verdad? Le damos a Dios adoración, le damos a Dios exaltación en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y el tema del programa del día de hoy, domingo, ¿qué domingo es hoy? 21, ¿verdad? Domingo 21 de enero, casi, mire, ya estamos casi terminando el mes. ¿Puede usted imaginarse lo rápido que están pasando los días? Entonces, el tema del día de hoy, ¿cuál es? Dios ha sido bueno. Y para nosotros que la humanidad entera, que casi hemos terminado un año, ¿verdad? El año 2023, María Isabel, que lo hemos terminado con la ayuda del Señor. Todos podemos, los que creemos en el Señor con todo nuestro corazón, verdaderamente podemos declarar que Dios ha sido bueno. Pero yo le agrego algo más a ese hermoso título. Le digo también, Dios ha sido bueno. Dios es bueno en mi presente. Dios es bueno en mi presente cada día. Como decía mi hermana, no solamente el domingo, también el lunes, ¿verdad? Y Dios siempre seguirá siendo bueno, pensando en el futuro, en lo que me espera en el año 2024, Yulicita. No sabemos qué es lo que Dios nos tenga, pero sea lo que Dios nos tenga, Dios seguirá también siendo bueno. Amén. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, entonces en los cielos el Señor, al recibir esa palabra, al mirar en su corazón que usted está creyendo en su bondad infinita, pues usted va a conquistar el corazón de Dios y va a ganar una sonrisa de nuestro Dios amado. En esta mañana yo le invito por un momento a colocarse sobre sus pies. Vamos a leer un versículo de la Biblia que está en el Salmo número 86. El Salmo 86 yo lo recomiendo, es hermoso, y de allí rescaté un versículo muy bonito, un hermoso salmo, Salmo 86. Y allí vamos a leer juntos, al unísono, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, vamos a leer el versículo 5. Yo no sé si estoy afónica, escucho mi voz como rara. ¿O será que estoy hablando muy alto, pastor? Usted sabe, mi timbre de voz, ¿verdad? No, debes, está bien, se está sonando bien suave, tierna, como me caracteriza, ¿verdad? Ok, yo siento a mi voz como áspera, no sé. Ay, gloria siempre a nuestro Dios. Dios es tan bueno y tan maravilloso. Vamos a leer el versículo 5 con la ayuda del Espíritu Santo a la voz de 3. 1, 2, 3. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Vamos a repetirlo. ¿Qué le parece? Así nos vamos calentando. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aleluya, gracias, Señor. Ya hemos orado, podemos tomar asiento, queridos hermanos. Vamos a estar compartiendo en esta hermosa mañana en la que siempre, cada vez que nos reunimos en la casa de Dios, es para celebrar el nombre de nuestro poderoso Dios, con el título Dios ha sido bueno.
cuando yo meditaba en este tema tan bonito y revisaba la palabra de Dios, realmente usted encuentra muchas citas bíblicas que nos habla de cuán bueno es Dios, de cuán bueno es Dios, de cuán bondadoso es el Señor. Y es que nuestro Dios amado, perfecto, nuestro Rey, el Señor de nuestras vidas, nuestro Dios está lleno, queridos hermanos, de atributos. Gracias, hermana. Nuestro Dios está lleno de atributos. Incluso algunos de los atributos que caracterizan a Dios también son parte de nosotros como raza humana. Pero la gran diferencia es que Dios es perfecto. Aún en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, como lo señala su palabra, cuando Él creó todas las cosas, dice la palabra claramente que Dios vio todo lo creado. ¿Y cómo era todo lo creado? Era bueno. Era bueno. Porque es como yo digo, si usted siembra una mata de mangos, lo que va a producir es mangos. No va a producir aguacate, ¿verdad, hermano Ezequiel? Entonces Dios, al ser bueno, al hacer todas las cosas correctamente y perfectamente, cuando creó al principio todas las cosas, todo, sin excepción, lo hizo bueno. ¡Qué maravilla, amados hermanos! Sin embargo, en el camino, lamentablemente, como también nos enseña la palabra, cuando el pecado entra al corazón de los hombres, al corazón del hombre, lamentablemente, allí comienza y se da el origen del pecado. Y entonces lo que estaba planificado de una manera resultó de otra, ¿verdad? Dios, que le da al hombre el libre albedrío, en lugar de utilizarlo de la mejor manera, lamentablemente no lo utilizó de la manera correcta, como Dios en su corazón lo anhelaba. Pero ese Dios tan bueno, Dios lleno de misericordia, Dios perdonador, como hemos leído en el Salmo 86, Dios luego, maravillosamente, Dios establece un nuevo plan, el plan de la salvación del hombre. Amén. Y gracias a ese plan, gracias a esa bondad, gracias a esa compasión del Señor, es que usted y yo formamos parte de la viña del Señor. ¿Cuántos forman parte de la viña de Dios? Así que tenemos que estar agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque a la luz de este tema tan especial y tan bonito, lo primero que yo busco declarar y que nosotros podamos entender es que ser bueno es la esencia del Señor. Es su naturaleza. Dios también cuando nos creó buenos. Lamentablemente, el hombre pecó y se distorsiona el plan del Señor. Pero luego Dios, acordándose de nosotros, establece otro plan. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos, al final, siempre, cada día, si es necesario, procedamos al arrepentimiento y estemos cerca de nuestro Dios. Pero ser bueno es la esencia de Dios. Yo cuando pensaba en eso, tomaba esta botellita de agua y en la descripción del agua, no hago propaganda a ninguna marca, pero aquí dice que es un agua purificada, ¿no? Es una agua incolora, no tiene color, inodora, no tiene olor, insípida, no tiene sabor. Es totalmente purificada y lista para que yo la beba y la disfrute. Pero ¿qué le parece si yo agarro la
botellita llena de agua y se me ocurre inventar. Dígame, hermano, se me ocurre inventar y yo le echo unas gotitas de un químico. No, mire, es un químico totalmente transparente. Yo la vuelvo a tapar, ¿verdad? Y usted, ¿cómo va a pensar que esta agua ha sido alterada? ¿Hay forma de que usted lo sepa? No, porque fui tan hábil que le eché un químico incoloro también, pero que ya le cambió la naturaleza a esta agua. Ya no es más potable, ya no es más 100% purificada, ya no es apta para que yo la beba, ¿verdad? Sin embargo, con Dios eso no ocurre. Con Dios ya es la bondad. Su esencia es ser bueno. Y quiero decirle, querido hermano y hermana, al ser esta la naturaleza de Dios, no hay absolutamente nada que le haga cambiar esa esencia. Aleluya, gloria a Dios, sí. Dele varios aplausos a Dios. No hay nada. No importa mi condición. No importa lo que yo haga. No importa, nada cambiará la esencia de quien Dios es. Por eso es que yo decía, qué hermoso, Dios ha sido bueno, pero Dios es bueno hoy también. Y Dios seguirá siendo bueno por los siglos de los siglos. Amén. Nada hará que nuestro Dios cambie en su naturaleza. Cuando yo leo el libro de Santiago en el capítulo 1 y en el verso 17, aquí dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si algo a veces en nuestra vida de repente nos pueda hacer sentir culpables por alguna situación, quiero decirte en esta mañana que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y perdonador. Y lo maravilloso de todo es que cada vez, si usted se pone a escudriñar la palabra y a buscar textos que le hablen de que Dios es bueno, siempre cuando Dios es bueno está asociado a su misericordia, que son dos cosas diferentes. Porque la misericordia tiene que ver con la compasión, que cuando yo veo sufrir a alguien, yo me conmuevo. Así es Dios, querida Yilka. No solamente es bueno, sino que también a esa bondad innata, esencial, natural, que fluye de Dios, también está asociada a su misericordia. Su bondad y su misericordia están asociadas. Y eso nos demuestra que siempre encontraremos a Dios, a nuestro Creador. No lo veamos lejos, porque Él no está lejos. A veces los que nos alejamos somos nosotros. Pero Dios nunca está lejos. Dios siempre está cerca. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está atento. Dios siempre inclina su oído a nuestra voz, a nuestro clamor. Por eso es que en los salmos usted encuentra muchos versículos donde dice, alaba a Dios porque Él es bueno, aclama a Dios porque Él es bueno, proclama a Dios porque Él es bueno. Él nunca se alejará de nosotros. Créalo con todo su corazón. Yo creo que este tiempo es maravilloso para recordar y tener bien pendiente esta verdad.
Dios nunca se aleja de nosotros, siempre está dispuesto a restaurar, a transformar, a liberar, a sanar, a hacer de nosotros hijos de Dios que lo amen y que también pongan de manifiesto las características de su Padre. Porque si Dios es bueno y misericordioso, Jocelina, y tú eres una hija de Dios, ¿cómo es que tenemos que ser nosotros? También procurar hacer cosas lo más correcto que sea posible, aún en nuestra limitación, aún en nuestra imperfección, pero vamos a procurar ser como nuestro Padre. Como decía hace un tiempo atrás el pastor, cuando le pregunta a Ismaelito, ¿qué quieres ser de grande? Yo quiero ser predicador como mi Padre, ¿verdad? Y es que el que es de Dios va a querer ser como Dios. Por eso es que es tan admirable el testimonio del rey David, que aún con todas sus debilidades, la palabra de Dios lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Si hay algo que yo le pido a Dios siempre, y Dios lo sabe en mis oraciones, le pido al Señor que me ayude a ser humilde, compasiva y misericordiosa. Siempre se lo pido, siempre se lo ruego, porque es fácil tratar mal a la gente. Es fácil hablarle mal a la gente. Es fácil no tener compasión. Pero si mi Dios tiene tanta compasión y tanto amor que dar, ¿por qué yo no puedo anhelar ser como mi Dios? Bueno, bueno, bueno. Y hacer las cosas que le agradan a mi Padre Celestial. Esforzarme mientras camino en esta tierra. Entonces, a la luz del tema precioso de esta mañana, Dios ha sido bueno. El primer punto que quiero rescatar es ese. Sepas, amado hermano y amada hermana, que ser bueno es la esencia de Dios. Y esa tiene que ser tu confianza. Yo me levanto en esta mañana, Señor, tú eres bueno. Me acuesto en esta noche, Señor, tú eres bueno. Tú lo has permitido. Que nunca te olvides cuál es la esencia de la naturaleza de nuestro amado Dios. Amén. El segundo punto ya tiene que ver con mis pensamientos. Porque yo meditaba en este tema y decía, ¿qué puedo hablar en segundo lugar? Y pensé, Dios es bueno a pesar de. Dios es bueno a pesar de. Y fluyó en mi mente 5 cosas. No es que estas sean las únicas. Pueden fluir en el pensamiento de usted otras ideas. Pero yo solamente hablaré de 5 cosas que anoté en mi hojita. Y puse, Dios es bueno a pesar de oraciones no contestadas. Puse también, Dios es bueno a pesar de mis pérdidas. Dios sigue siendo bueno. Dios es bueno a pesar de mis dificultades. Dios es bueno, eso no lo cambia. Dios es bueno a pesar de los conflictos que rodean el mundo entero. Dios es bueno a pesar de todo eso. Finalmente escribí, Dios es bueno, aunque yo no lo crea. Aunque de repente yo elija no creerlo, no importa, Dios sigue siendo bueno. Amén, amén. Usted puede en su libretita, en su cuaderno, cuando llegue a casa, usted puede meditar y decir, realmente, verdaderamente Dios es bueno a pesar de esto, a pesar de esto. Yo lo saqué, lo escribí de lo que viví en el año 2023, ¿verdad? Y cuando digo que Dios es bueno, a pesar de oraciones no contestadas, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo pienso?
es que en realidad Dios no contesta mis oraciones. Creo firmemente que Dios las contesta todas. A veces Dios a mi petición me dirá sí, a veces Dios me dirá no, a veces Dios me dirá espera, pero Dios siempre contesta. Pero muchas veces, si yo le pido algo a Dios y Dios no me lo otorga, yo digo, wow, Dios no me contestó, Él no está en mí. Me dio banda. No está en mí el Señor. Yo pedí un Boeing y me dio una pasola. ¿Verdad? No, es que Dios es sabio. Dios es sabio. Y muchas veces Dios no nos da exactamente lo que pedimos porque, como le dije a alguien este fin de semana, es que no lo necesitas. ¿Qué andas pidiendo eso si tú no necesitas eso? Lo que tú necesitas es otra cosa. Y Dios, que es sabio y te ama y tiene compasión de ti, por eso es que no te da eso que tú estás pidiendo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a aceptar las respuestas del Señor. Yo busqué un texto bíblico que está en el Salmo 27:13. Salmos 27:13. Déjenme ver, yo lo anoté aquí en mi cuaderno. Salmos 27:13. Amén. ¿Puedes leerlo, amor? Amén. Amén, aleluya. Cuando nosotros le hacemos una petición al Señor, de la manera que Él elija contestarnos, sea un sí, sea un no, sea un espera, no desmaye. No desmaye, porque detrás de la respuesta que Dios le da, el Señor está mostrándonos su bondad, su amor y su misericordia. Amén, hermanos. No crea que Dios no le contesta. Y si le contesta con un no, eso no significa que Dios no sea bueno. Porque usted que tiene hijos, usted no le dice sí a todo lo que sus hijos le piden, ¿verdad? ¿Es así o no es así, hermano Cecilio? Maxwell puede pedirle muchas cosas que él cree que necesita, pero usted como padre que disciplina, que ama, que cuida a su hijo, usted sabrá elegir qué es lo que más le conviene. Entonces, Dios es bueno a pesar de oraciones no contestadas. Cuando el Señor me diga a mí no, Dios seguirá siendo bueno todo el tiempo. Dios también es bueno a pesar de mis pérdidas. A veces en la vida, en este peregrinaje en la tierra, queridos hermanos, nos va a tocar perder algo. Y duele mucho. A veces nos va a tocar perder de repente un ser querido, ¿verdad? De repente nos va a tocar perder algo material. De repente nos va a tocar perder nuestra salud. De repente nos va a tocar perder algo emocionalmente hablando que pueda afectar mi mundo interior. Y en medio de esa pérdida, en medio de ese cuadro, podemos pensar, wow, es que Dios parece que se fue de mi vida. ¿Por qué perdí esto? Yo recuerdo cuando hace 2 años a mi tía, a una tía muy querida para mí como una madre, le diagnosticaron cáncer en el mes de agosto. Y yo viajaba a Perú en enero.
A ella le diagnosticaron cáncer en agosto y yo tenía que viajar a Perú en enero. Y yo le pedía cada día al Señor por mi tía y hablaba con ella, hablaba con su enfermera, hablaba con mi prima. Mi mayor angustia era que ella pasara la eternidad sin tener a Cristo en el corazón. Esa era mi mayor preocupación. Y cada vez que hablaba con ella, la motivaba con la oración de fe, porque quería estar segura. Yo amaba y la sigo amando a mi tía. Y cuando ya el año estaba terminando, yo viajaba el 7 de enero, me acuerdo, mi tía pasa a la eternidad del 30 para el 31 de diciembre. Ay, hermanos, eso sí que fue muy triste para mí, porque dije, ay, Señor, tú no me diste la oportunidad de abrazarla antes que ella dejara esta tierra. Y yo que lo que quería tanto era abrazarla y decirle, darle muchos besos y decirle cuánto la amaba. Pero luego pensé, wow, a veces nosotros pensamos más en nosotros que en la persona que está sufriendo. Y yo estaba pensando en mí. Si Dios decidió llevársela antes de que pudiera verla yo cara a cara, fue porque realmente esa enfermedad estaba acabando con ella de una manera terrible. Y Dios le dio paz y tranquilidad. Decidió no sanarla, pero se fue en paz con el Señor, que era lo más importante. Por lo tanto, Dios fue bueno en medio de esa pérdida. Dios fue bueno. Y necesitamos identificar, porque a veces nos sentimos o nos desgarramos cuando perdemos cosas que amamos y no entendemos. Cuando leemos las Escrituras, vamos a encontrar muchos testimonios de personas que perdieron algo. El testimonio de Job es muy impactante. Por ejemplo, él perdió la salud, perdió lo material, perdió hasta aparentemente hasta perdió el respeto y el cuidado de su esposa. Perdió sus hijos. ¡Wow! Y cuando usted lee en el libro de Job, hay más de 20 capítulos en los cuales él se queja delante de Dios por todo lo que había perdido. Sin embargo, al final de todo eso, él se da cuenta y habla con Dios y conoce quién era Dios verdaderamente. Y cuando conoce quién es Dios verdaderamente, todo le es restituido. ¿Verdad? Él vuelve a tener hijos e hijas, vuelve a tener bienes materiales y vuelve a tener salud. Porque en medio de la pérdida, nosotros, es verdad, somos humanos. Quizá nos constreñimos, quizá tenemos dolor, quizá tenemos angustia, quizá podemos sentirnos tristes. Pero en medio de la pérdida, tú y yo tenemos que saber que Dios es bueno. Hay una canción que dice, te arrebato mi familia, te arrebato, ¿qué más dice? Te arrebato, ¿qué más? Mi familia, todo lo que me no, que se lo arrebato. A veces hay que saber perder y no pretender que todo lo que yo pierdo lo voy a recuperar. Si Dios quiere, porque Dios es soberano, Jocelina. En la vida de Job sucedió. Pero hay otros testimonios, como por ejemplo Esteban perdió la vida siendo apedreado y no la recuperó. Dorcas, en cambio,
perdió la vida, pero luego vino el apóstol Pedro, oró por ella y ella resucitó. ¿Qué quiero decir con esto? Que en medio de la pérdida, Dios es soberano. Dios es soberano. Y en su soberanía, lo que Dios determine hacer en nuestra vida, Dios lo hace para nuestro bien, porque Dios es bueno. A pesar de la pérdida, Dios es bueno. Ninguna pérdida que usted o yo suframos le quita esa esencia a Dios. Y necesitamos saberlo, queridos hermanos, y creerlo en nuestro corazón. Dios también es bueno en medio de las dificultades, en medio de los procesos. Dios es bueno siempre. En el año 2023, acá tenemos el testimonio de mi hermana María Isabel. Yo la admiro por esa valentía, ese amor, esa devoción que ella tiene para Dios. La dificultad no ha mermado su fe. La dificultad no ha acabado con su fe, sino que al contrario, la ha empoderado para permanecer como una seguidora y como una servidora de Jesucristo. En medio de la dificultad, cuando tú vas a cada sesión en la clínica Amor, Dios está a tu lado, fortaleciéndote. A ti, a María Isabel, a Ramona. No importa cuál sea la dificultad, hermano, Dios está a su lado. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero Dios está allí. El profeta Jeremías fue un hombre cuyo ministerio estuvo entregado a predicar lo que el Dios le había determinado a él predicar al pueblo. Y el mensaje que Jeremías daba al pueblo no era agradable para el pueblo. A él no lo querían. Él pasó mucho trabajo sirviendo a Dios. Y en un momento determinado, queriendo matar y acabar con la vida de Jeremías, él fue echado a una cisterna. Pero esa cisterna no estaba vacía, como le pasó a José. Esa cisterna estaba llena de lodo. Y dice la palabra de Dios que cuando él fue echado en esa cisterna, todo su cuerpo fue lleno de lodo. Y él seguramente pensó, ya no hay escapatoria para mí. ¿Quién me va a salvar aquí? ¿Quién me va a rescatar? Estaba en una dificultad francamente difícil. ¿Y sabe quién lo rescata a Jeremías? No fue un compatriota suyo, fue un extranjero, fue un etíope, un hombre de otra nación que le extiende una cuerda porque se acordó de él, porque había escuchado del ministerio de Jeremías e intercede por él delante del rey y pide que lo rescaten a Jeremías y lo libren de la muerte. Dios fue bueno todo el tiempo. En ningún momento, a pesar de su dificultad, Jeremías maldijo. Él no maldijo a nadie. Él no maldijo a su Dios. Él siguió creyendo. Hoy en día hay mucha gente que lo que sale de su boca verdaderamente da pena. Yo me he encontrado con gente que lo que hace es que reniegan contra Dios. Cuando mi tía murió, hubo gente que creía en Dios y dejó de creer en Dios. Y muchas veces en medio de las pérdidas o las dificultades, en lugar de que nuestra fe se afiance, parece que estamos experimentando la tentación de retroceder y de mirar atrás. Pero la palabra de Dios nos insta a proseguir al blanco.
Y el que pone la mano en el arado no puede volver atrás. Por eso es que es tan importante que entendamos que en medio de la dificultad no estamos solos. Yo quisiera, amado hermano, porque yo siempre se lo digo al Señor, Señor, nunca me dejes sola. Yo no tengo mi vida, mi control, pero creo en la soberanía de Dios y en el control de Dios en todas las cosas. Y yo sé que su gracia, su favor, su amor, su perdón, nunca van a faltar en mi vida. Y que cualesquiera sea la dificultad que me toque atravesar o que esté atravesando, Dios siempre se mantendrá bueno. Y de alguna manera su auxilio y su socorro llegarán a mi vida. Llegó a la vida de Jeremías. Yo nunca he pasado una dificultad como la de Jeremías. Y si la gracia y el favor de Dios, su misericordia se prolongó a la vida de Jeremías, a la vida de Job, a la vida de Daniel y sus amigos, a la vida de José, ¿por qué no ha de prolongarse a mi vida también? Porque Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Lo declaramos aquí, necesitamos declararlo, creerlo, vivirlo. La esencia de Dios es bueno y Él no me va a dejar sola, ni a usted lo va a dejar solo. No importa su dificultad, no importa lo que pueda estar empañando aparentemente su vida. Dios nunca lo dejará solo. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que si tú has sido llamada conforme al propósito de Dios, es muy probable que las dificultades lleguen a tu vida. Jesucristo las vivió siendo el Hijo de Dios. La palabra cuando habla de Jesús como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue llevado al matadero y nunca abrió su boca para quejarse contra Dios. Y cuando sintió que la prueba y la carga de morir en la cruz era una carga tan elevada, él dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Pero el Señor no lo había abandonado. Era que Él estaba muriendo por nosotros, llevando el castigo por nuestros pecados. Y Dios es santo, Dios es puro, es su esencia, es su naturaleza, ¿verdad? Si Dios lo hubiera abandonado, Él no hubiera resucitado. Y Jesús resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de honra, coronado de honor y exaltación. Y también vive y reina en mi corazón y es el centro de mi vida. Por tanto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es bueno a pesar de los conflictos en el mundo. Claro que sí. A pesar de las guerras y los rumores de guerras. A pesar de los terremotos, los tsunamis, los maremotos, los volcanes que se despiertan, las epidemias que se desatan en el mundo, porque es una consecuencia.
La palabra me enseña que los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Y el pecado, lamentablemente, por causa del pecado, la naturaleza también gime. La naturaleza también, de alguna manera, tiene que expresar que lamentablemente por causa del pecado hay mucho daño en la naturaleza que nos rodea. A veces tenemos que ser más conscientes con el mundo que Dios nos ha puesto en la mano y ser mejores administradores en el uso del papel, en el uso del plástico, en el uso del agua, ¿verdad? La energía solar que Dios provee, todo eso es gratis, pero se está agotando. Se está agotando. ¿Usted no se ha dado cuenta aquí en República Dominicana que cada vez hay menos áreas verdes y lo que hay es cada vez más cemento? Estamos nosotros mismos, los mismos humanos, estamos destruyendo nuestra naturaleza. Y por eso la naturaleza gime. Y luego los conflictos entre humanos, las guerras, los pleitos, las disensiones, las contiendas, las enemistades, los malos dichos. Eso sale y brota del corazón del hombre. Porque cuando no estamos en comunión con Dios, ¿qué va a brotar de mi corazón? Y cuando no hay temor en mi corazón, ¿qué va a brotar de mí? Y a veces hay gente que culpa a Dios por estas cosas. Pero no, Dios no es culpable. ¿Usted cree que Dios quiere que usted y yo estemos en dolor? No. Lamentablemente estamos experimentando las consecuencias del pecado original. Pero gracias a Dios que Dios tiene un plan. Amén, hermanos. Dios tiene un plan. Y más allá del sol, como dice ese hermoso himno, más allá del sol, allá en la eternidad, allí no habrá enfermedad, no habrá pleito, no habrá dolor, no habrá escasez, no habrá tribulación. Estaremos juntos adorando y glorificando a nuestro Dios. Y en su gracia y en su favor reinaremos también para siempre con Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Santo es el nombre del Señor. Entonces, cuando usted escuche a alguien pretendiendo echarle la culpa a Dios de los conflictos que vive el mundo, usted no se enfrente, hágalo siempre con compasión. Trate de explicarle a qué se debe. Hágalo con amor, hágalo con compasión. ¿Verdad? Porque usted no sabe si al hacerlo usted puede ganar un alma para el reino de los cielos. Amén. Necesitamos entendimiento, necesitamos conocimiento de quién Dios es. A medida que sepamos cada día más quién es el Dios a quien servimos, a quien amamos. Por eso es que estamos estudiando la palabra del Señor. Porque cuanto más conocimiento tengamos de quién es Él, más lo vamos a amar. Y más vamos a entender los tiempos y las sazones, como dice la palabra, en el nombre de Jesús. Finalmente, Dios es bueno, aunque yo de repente no lo crea. Aunque de repente se aparezca alguien por ahí diciéndote, yo no, ¿sabe qué? Yo soy ateo, yo soy agnóstico, yo soy ortodoxo. Ahora hay muchas. Mire, hermano, es una lista larga de adjetivos que tienen que ver con la religión, ¿no? Pero cualesquiera sea tu estatus, cualesquiera sea tu filosofía, en esta mañana tenemos que decir que aunque tú no lo creas, Dios es bueno. Dios es bueno.
Aunque esta sea tu condición, Dios es bueno. A veces hay gente en una condición muy paupérrima, queridos hermanos. Y a veces nosotros los hemos juzgado. Yo misma he juzgado. A veces uno ve a una persona en un estado muy deteriorado y uno dice, wow, ¿en qué habrá pecado? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué consecuencia? ¿En qué se habrá metido? ¿Será un adicto? ¿Tendrá algún problema psicológico, emocional? Y comenzamos a juzgar, a juzgar, a juzgar. Tenemos que pedirle a Dios por eso, que nos dé más de su esencia y que dejemos de juzgar, dejemos menos de juzgar y aprendamos a amar más. Porque Dios es bueno, ¿no? Aún en medio, aunque yo no lo crea, no importa mi condición, yo creo que Dios es bueno, que es justo, que es perdonador, que es benevolente, que su bondad no ha terminado y que Él no ha terminado conmigo. Que la buena obra que comenzó en mi vida, el Señor la concluirá, la terminará para la gloria de su nombre, y que yo debo mantenerme en el conocimiento de la esencia, de la naturaleza, de quién es mi Dios, y procurar amar esa naturaleza de Dios y procurar ser imitador de Él. Cada día más y más. Amados hermanos, quiero concluir este tema con dos cosas. Como les dije, yo busqué varios versículos que tienen que ver con la bondad de Dios y hubieron dos que me impactaron y que dije los voy a usar para concluir este tema. Déjenme ubicarlo porque escribí tanto que ahora se me fue. Pero acá lo voy a encontrar. Conclusión, aquí está. Saqué dos conclusiones de este hermoso tema que habla de que Dios ha sido bueno, Dios es bueno y Dios siempre seguirá siendo bueno. La primera conclusión la saqué del versículo que está en Romanos capítulo 2, versículo 4. Escuche bien este texto que es tremendo. Dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Déjenme leérselo otra vez. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La primera conclusión que saqué, recordando esta característica de nuestro Dios que es bueno, ¿sabe cuál fue? A la luz de este texto, es que Dios es bueno porque al ser Él bueno, me guía al arrepentimiento. Me guía a buscarlo a Él. Al ser Dios es bueno, al ser Dios bueno, me atrae, me llama, me cautiva su bondad. Dice su longanimidad. La longanimidad de Dios tiene que ver con su paciencia. ¿Tú sabes que Dios espera por ti para que tú te acerques a Él? Por su bondad te espera. Porque si no, ya nos hubiera fulminado hace mucho, hermano. Porque ya estamos viviendo peor que en los días de Sodoma y de Gomorra. Estamos peor que en esos tiempos. Aunque como no hemos vivido en esos tiempos, quizás estamos igual y no lo sabemos. Y en aquel tiempo
Ustedes saben cómo terminó Sodoma y Gomorra. Incluso Abraham intercedía y le decía a Dios: Señor, si yo encontrara 50, si encontrara 40 justos, si encontrara 30, si encontrara 20, si encontrara 5, pero no encontró el número necesario y mínimo de justos para que el Señor pudiera cambiar de idea y de pensamiento concerniente a lo que iba a hacer en Sodoma y en Gomorra. Por eso es que este versículo tiene tanta importancia. Acuérdese, Romanos 2:4, porque si hay algo que justifica la esencia de que Dios es bueno, es porque Él quiere que al ver tú la bondad de Dios, seas cautivado y llevado en arrepentimiento a su presencia. Esa es la razón de la esencia de la bondad de Dios. Oh, si todos lo entendiéramos, si todos pudiéramos entender la esencia de la naturaleza de Dios, es que tú y yo nos arrepintamos y busquemos del Señor con todo nuestro corazón. Por eso es que Dios es bueno. Y la segunda conclusión que saqué de este tema la saqué del Salmo 23. El Salmo 23 dice así, porque usted lo sabe, la mayoría de nosotros conocemos el Salmo 23. A ver si lo podemos recitar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora viene la segunda parte del Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ahora viene la conclusión. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Cuando David escribió este hermoso salmo, David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y en medio de esa persecución, David recordó cuando él, siendo un muchachito hermoso, era un pastor de ovejas. Y recordó de dónde lo había llamado Dios. Y recordó que como pastor de ovejas, él cuidaba de las ovejas. Por eso es que le dice al Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero luego, al estar viviendo en persecución, él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sabe por qué hace y dice este salmo hermoso, David? Porque tu vida y la mía es como un lienzo, como una hermosa pintura, pero está matizada por situaciones que vamos a vivir muy buenas, en las cuales vamos a sentir
sentir más que nunca cómo Dios comporta nuestra alma. Pero también habrá situaciones en las que tú vas a sentir como que estás atravesando valles de muerte, aunque estés vivo. Y esas dos engranajes se van a unir para que engranados constituyan tu vida. Y al final de este camino, amado hermano y amada hermana, tú podrás declarar como una lista. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Aleluya! Y es que Dios es bueno y su bondad no es solamente en tu pasado. La bondad de Dios es en tu presente y la bondad de Dios se mantendrá en tu futuro. Porque Dios es bueno, porque Dios es bueno, en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, colócate sobre tus pies. Vamos a hacer una oración final al Señor, declarando su bondad, declarando su benignidad, declarando su compasión, su misericordia. Sea cual fuera tu condición en esta mañana, sea cual fuera tu estado en esta mañana, Dios siempre se mantendrá bueno. Dios siempre estará dispuesto a escucharte. Dios, en su gracia, en su favor, estará también, porque es bueno, dispuesto a perdonarte, a restaurarte, a sanarte, a darte todo lo mejor. Él es bueno. Y su bondad no tiene límites, es eterna, es para siempre. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová, del Señor, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Dios, en esta mañana te doy las gracias. Gracias por ayudarme a refrescar este concepto tan precioso de quien tú eres, tu esencia, tu naturaleza es ser bueno, tu naturaleza es hacer las cosas correctas, pero siempre acompañado de misericordia, de bondad, de compasión. Señor amado, tú eres bueno a pesar de mis pérdidas. Tú eres bueno a pesar de mis dificultades. Tú eres bueno a pesar de oraciones que creo que no contestaste. Tú eres bueno a pesar de los conflictos que nos rodean. Tú eres bueno, Señor, a pesar de que a veces quizá me cuesta creerlo. No importa, tú eres bueno, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Esa bondad tuya que nos guíe, que nos encamine hacia el arrepentimiento, hacia una vida mejor, hacia una vida llena de esa misma misericordia que hay en tu corazón, que también pueda abundar y sobreabundar en nuestro corazón. Que entendamos que tú nunca nos has dejado, nunca estamos solos. Tú siempre eres bueno y ciertamente tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días hasta que tú llegues. Vamos a cantar esa canción. Dios ha sido bueno, oh Dios, Dios ha sido bueno, bueno, bueno.